¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo y decir: Dios es bueno y para siempre es su misericordia? Amén. Vamos a meditar en esta noche el tema decadencia espiritual de Israel. Hemos estado viendo en todo este tiempo la historia de Israel, y de este acontecimiento que acabamos de leer, 100 años atrás se había dividido la nación de Israel después de la muerte del rey Salomón. En el reino del sur quedó Judá con su capital Jerusalén, y en el reino del norte quedó Israel con su capital Samaria. Pero los ministerios proféticos de Elías y de Eliseo se desarrollaron en el reino del norte, Israel, porque la decadencia espiritual de Israel comenzó con Jeroboam, el primer rey de la división en el norte. Jeroboam estableció lugares de culto en Israel para que no fueran a adorar a Jerusalén. Y esto fue pues abominación delante de los ojos de Dios. Pero a pesar de que los ministerios proféticos de Elías y Eliseo eran poderosos, la nación de Israel no se volvía hacia Dios, no se arrepentía de su pecado, y se hacía cada vez más grave el pecado del pueblo. Y ahora vamos a ver que esta situación que sufre Samaria, la capital del reino de Israel, es el resultado de la decadencia espiritual del pueblo de Dios. Hemos estado viendo cómo Israel tiene relación con Siria. Si usted recuerda, unas semanas atrás vimos la historia de Naamán, un comandante del ejército de Siria que era leproso y va en busca de sanidad a Israel. En esa época había cierta buena comunicación con los sirios, pero luego vimos cómo el rey de Siria organizaba algunos ataques para Israel, y Dios le revelaba al profeta Eliseo los planes del rey de Siria, y Eliseo se los trasladaba al rey de Israel para que los israelitas se prepararan y no cayeran en las trampas de Siria. Vimos cómo el rey de Siria manda un ejército para ir a arrestar a Eliseo, y cómo Dios los guarda con un ejército con ejército con carros de fuego. Todas estas situaciones, hermanos, vemos la mano de Dios obrando, y cómo Siria viene a ser un instrumento en las manos de Dios para tratar con su pueblo Israel. Ahora nuevamente vemos a Siria, y esta vez llega a sitiar la ciudad de Samaria, la capital del reino. Y las estrategias o las actividades de sitiar una ciudad consistía en que el ejército rodeaba la ciudad. Recordemos que en esa época las ciudades tenían murallas que eran su forma de defensa. Hoy en día no funcionan las murallas, las armas son muy potentes, y un cañonazo puede destruir una muralla. Pero en esa época no habían cañones, y entonces rodeaban las ciudades con murallas, y lo que hacían los ejércitos enemigos era que rodeaban la ciudad, de modo que no permitían que salieran los samaritanos. Se escondieron dentro de sus muros y no podían salir a buscar alimento. Es una forma de presión, ¿verdad? No pueden salir al campo a recoger sus cosechas, no pueden ir a recoger la leche, la carne. Y además de eso, cuando sitiaban una ciudad, también se procuraba bloquear las fuentes de agua. Entonces, los sitios requerían paciencia. El ejército enemigo se
se acampaba alrededor de la ciudad y esperaban a veces hasta meses, hasta que los que estaban sitiados tenían que rendirse porque no había nada que comer. Y en este caso, el sitio de los sirios a Samaria llevaba bastante tiempo y el alimento en Samaria escaseaba. Entonces, en los versículos que leímos, vemos que los samaritanos empezaron a comer animales inmundos, como la carne de asno. Cuando nosotros estudiamos Deuteronomio, cuando estudiamos la ley, estudiamos que Dios les estableció a los israelitas una dieta muy específica. De manera que había alimentos puros y alimentos inmundos. Animales puros, animales inmundos. Entre los animales inmundos que los israelitas no podían comer, la carne de caballo, de asno, de cerdo, de conejo, aves como las águilas, etcétera. Y debido a esta situación, que estaban sitiados, que no había nada que comer, pues los israelitas empezaron a comer la carne de asno. Aquí también se menciona estiércol de paloma. Realmente no se sabe si era literalmente estiércol de paloma lo que comían. Algunos dicen que se refería a una raíz como la papa, que dice que no tenía buen sabor, no era nutriente, pero debido al hambre y que estaba en la ciudad, comían eso. Y esos alimentos que eran alimentos poco nutritivos, alimentos poco deseables, tenían precios exorbitantes que equivalían a la paga de meses de trabajo. Entonces, toda esta situación lamentable era producto de su decisión de haber abandonado a Dios. Pero escúchame, por favor, esta situación que está sufriendo Samaria, también Dios ya lo había anticipado desde Moisés, desde la ley, unos 600 años atrás. Entonces, hermanos, quedemos claro que los sirios habían llegado a sitiar Samaria y llevaba varios días el sitio, no había nada que comer en la ciudad y empezaron a comer lo que tuvieran a mano. El alimento escaseaba y era demasiado caro. Pero vamos a ver aquí, hermanos, una situación que nos va a mostrar la degradación espiritual en la que había caído Israel. Leamos el versículo 26 al 29. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Miren, hermano, qué tremendo esto. Y esto no es algo imaginativo, esto fue algo real. Amén. Esta no es una figura que está mostrando la Biblia, es algo real que sucedió. Pero vamos paso por paso qué pasaba aquí. El rey de Samaria, que probablemente era el rey Joram, hijo de Acab, hijo de Jezabel, estaba interesado más en la situación militar, estaba más interesado en las acciones de sus enemigos, de manera que él estaba supervisando desde el muro cómo estaban sus soldados y estaba supervisando desde el muro cómo estaban sus enemigos. El rey de Samaria,
por lo que leemos aquí, no se había dado cuenta la situación que estaba sucediendo en la gente. No se había dado cuenta la desgracia, la calamidad que estaba sufriendo el pueblo. Su preocupación principal estaba en defenderse de los sirios y se había olvidado de la gente. Pero cayó en cuenta, comprendió la cruda realidad cuando una mujer pide justicia en un caso muy perturbador. En una situación, hermanos, que a nosotros nos deja helados. El hambre en Samaria era tal, no había alimento, que dos mujeres habían acordado comerse a sus hijos. Es muy probable, hermanos, que los niños ya habían muerto de hambre. Es muy probable. Ya habían muerto de hambre. Y las mujeres querían aprovechar la carne de sus hijos para comer. Comieron el primer día al primer niño. Imagínense. Pero el segundo día, la otra madre no tuvo corazón para comerse a su hijo. Yo supongo que los niños ya estaban muertos, pero es algo que yo no puedo asegurar. No lo puedo asegurar, hermanos. Sería aún más horrible si los niños estaban vivos, ¿verdad? La situación en esta ocasión, hermanos, si bien es cierto, era lamentable. Si bien es cierto, hermanos, era una situación muy difícil. Nosotros no hemos experimentado una situación como esta, pero ¿llegaríamos nosotros a ese extremo de comernos a nuestros hijos? ¿Acaso no la mentalidad de un padre es dar su vida por sus hijos? Prefiero morir yo y no mi hijo. Entonces, hermanos, debe de haber una mente muy perturbada para caer en estos extremos. Debe de haber una mente demasiado endurecida para caer en estos extremos. Pero esto, hermanos, esto que una mujer se coma a su hijo es el resultado de alejarse de Dios. Dice Romanos capítulo 1 versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Cuando la humanidad se aleja de Dios, hermanos, se empiezan a perder los principios morales. Cuando la humanidad se aleja de Dios, comienza a perderse la cordura. No estoy diciendo gordura, cordura. Hay una mente reprobada que se empiezan a cometer cosas que antes eran impensables hacerlas. Y eso es lo que está sucediendo en Israel. Quiero enfatizar, hermanos, que llegar al extremo de que una mamá se coma a su hijo es el resultado de una mente reprobada. Hermano, la necesidad. Perdón, hermano, yo prefiero morirme de hambre. Yo no sé usted. Yo creo que algunas mamás ahorita sintieron el corazón que se los apretaban, ¿verdad? Pensar comerse a su hijo. Pero sabe, hermano, esto Dios lo había anticipado, como dije anteriormente, 600 años atrás, cuando Dios le dio la ley a Moisés.
Y nos vamos a ir a Deuteronomios capítulo 28. Deuteronomios capítulo 28 tiene todas las bendiciones. Ahí usted puede leer en Deuteronomio 28 que si tú buscas a Dios, Dios te bendecirá, bendecirá tu salida, tu entrada, bendecirá a tus hijos, bendecirá tu trabajo, tu canasta. Y ahí están las bendiciones. Pero a partir del versículo 15, Deuteronomio 28, 15, empiezan: ¿qué sucede si nos alejamos de Dios? Entonces vamos a leer Deuteronomio 28, 15, y como después del 15 viene un listado de maldiciones, vamos a saltarnos al 52, que ahí es donde está específicamente lo que Dios anticipa que iba a suceder y sucedió aquí en Samaria. Entonces vamos a Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Muy bien, ahí después del 15 al 16 empiezan las maldiciones. Pero saltémonos al 52, Deuteronomio 28, 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades. ¿Qué hicieron los sirios en Samaria? Pusieron sitio, ¿verdad? Entonces Dios ya lo había anticipado. Pondrán sitio en todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Versículo 53. Mire, ahí está. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Ahí estaba anticipado 600 años que eso iba a suceder. Leímos en el versículo 15: si no oyes la voz de Jehová, si no cumples sus mandamientos y sus estatutos, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Usted puede leer en su casa el listado de maldiciones, pero en el 52 dice: te van a sitiar, te van a presionar, te van a obligar a hacer cosas a tal extremo que te vas a comer a tus hijos. Dios lo había anticipado. Hermanos, sin Dios, sin Cristo en el corazón, se corrompe la moral, se pierden los principios cristianos, se pierde la sensibilidad y el buen juicio. Eso es lo que estamos experimentando en nuestra sociedad hoy día. Eso es lo que se experimenta en la sociedad. Se están perdiendo los principios cristianos, se están perdiendo los principios morales. Y no solamente en el mundo, también en la iglesia, hermanos. En la iglesia en que nosotros crecimos, sí habían casos de adulterio, pero no tan desvergonzados como los que hay ahora. Ahora hasta los pastores son adúlteros. Y los descubren en el adulterio y dicen: ay, perdón, y se quedan como si nada. Yo no quiero mencionar iglesias ni lugares, pero hace unos meses o quizá un año atrás hubo un escándalo grande aquí en Suchitepec, que es una iglesia. Y el problema era que el pastor había cometido adulterio y la iglesia pues lo cubrió. Cuando llegó la misión para querer poner disciplina, dijeron: pues nos salimos de la misión.
y seguimos con nuestro pastor. Se pierden los principios morales, se pierden los principios cristianos, hermanos. Pero mire, esto es gradual, no es de la noche a la mañana. En que una mujer se ha comido a su hijo no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Hoy me alejé de Dios y mañana me como a mi hijo. No, eso es gradual, hermanos. Eso es gradual. Al principio no se percibe. Empieza la persona a alejarse de Dios y no se percibe, pero conforme va pasando el tiempo, está alejado de Dios. Cuando se da cuenta, está cometiendo actos que son detestables. Hay muchas cosas que pudiéramos mencionar de eso, pero como dice el apóstol Pablo, ni bueno es hablar de eso. Ahora, hermanos, si bien es cierto hay una decadencia de la moral en nuestra sociedad, también tenemos que dar gracias a Dios que la presencia de la iglesia frena mucho esa decadencia moral. Porque si usted mira en lugares donde se ha expulsado a la iglesia, en países donde se ha expulsado a la iglesia, en ciudades donde se ha expulsado a la iglesia, la decadencia moral es mayor. Y se oyen de ciudades donde las prostitutas están en vitrinas a la luz, a la vista de todo el mundo, teniendo relaciones sexuales. Esa es una decadencia moral, hermanos, que es detestable delante de los ojos de Dios. Y si eso no se ve en nuestra sociedad, es por la iglesia, la presencia de la iglesia, hermano. De las palmas al Señor. Así es que, hermanos, guardemos nuestro corazón, hombre. Guardemos nuestra santidad. Tengamos temor de Dios. No nos creamos más inteligentes de Dios, porque nos vamos a alejar de Él. Y cuando nosotros nos alejemos de Dios, vamos a estar haciendo cosas detestables. Vamos a estar cometiendo actos de degradación moral. Mira, aquí en la mente tengo muchos ejemplos, pero como le vuelvo a repetir, ni bueno es hablarles. Yo creo que usted también conoce muchas situaciones. Pero el punto es, hermanos, de que la degradación espiritual en Israel había caído a tal punto en que una madre no se conmovió de haberse comido la carne de su hijo. La otra madre aún tenía un poco de temor y no quiso cometer el mismo acto, pero sí se comió la carne del hijo de la otra. Eso es consecuencia de haberse alejado de Dios. Leamos el versículo 30 y 31. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey no se había dado cuenta, hermanos, de la decadencia que había en el pueblo. Él estaba más interesado de lo militar, pero la situación de esas mujeres lo hizo caer en la cuenta que la situación había llegado a niveles alarmantes y debía hacer algo pronto. Y la reacción del rey fue una reacción donde demuestra su pesar, donde demuestra su sufrimiento. Rasgó sus vestidos reales. Y eso es una muestra de dolor, una muestra de sufrimiento.
y toda la gente pudo verlo, pero el juicio del rey estaba distorsionado. Su entendimiento no era coherente y eso lo lleva a tomar conclusiones totalmente distorsionadas. Entonces, ¿a qué conclusión llegó el rey? Llegó a la conclusión que toda esa desgracia era culpa de Eliseo. Imagínense. Eso es lo que dice. Así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, dijo Josafat, queda sobre él hoy. La situación que sufría el pueblo de Dios se debía a su alejamiento de Dios, pero no lo quería reconocer. Amén. Y miren, hermanos, esa misma maña tenemos nosotros. Cuando nos alejamos de Dios no lo queremos reconocer. No, yo estoy bien, no pasa nada, estoy bien. Yo oro en mi casa, como que si eso fuera suficiente, ¿verdad? Yo leo la Biblia en mi casa, todo está bien, todo está bien. Cuando hay, hermanos, un alejamiento de Dios, lo que hacemos es no reconocerlo. Porque si lo reconociéramos, entonces vendríamos humillados delante de Él. Por eso a veces, cuando se hace el llamado, a mi hermano, reconcíliese. No, yo estoy bien, así estoy bien. Así le dicen a uno, ¿va? Pero no está bien. Y el rey no aceptaba que la situación que estaban sufriendo era porque se habían alejado de Dios. Y le echaba la culpa a Eliseo. Hermanos, démonos cuenta que la persona que se aleja de Dios tiene la mente distorsionada y no puede darse cuenta que el causante de su desgracia es él mismo o ella misma. Mire lo que dice Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos alejamos de Dios? Nuestro entendimiento se entenebrece, se vuelve oscuro. No comprendemos, no aceptamos, no reconocemos. De manera que cometer actos impuros para una persona que tiene el entendimiento entenebrecido, cometer actos impuros pues es algo normal. Cometer actos que son desagradables delante de los ojos de Dios pues es algo normal. Pero si lo hace todo el mundo, dice, pues yo también lo hago. Como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Pero mire, pastor, si aquel pastor de aquella iglesia lo hace también, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Así dice. Lo que usted tiene que darse cuenta es que cada quien va a dar cuentas delante de Dios de sus actos. Y cuando esté delante de Dios no le va a decir, Dios, pero si aquel pastor lo hizo. Entonces dice Efesios que se entenebrece la mente, el entendimiento, quedan ignorantes
por la dureza de su corazón, de manera que cometen actos que son impuros, actos desagradables delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué el rey culpa a Eliseo? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué el rey culpa a Eliseo? ¿Qué estaría pensando el rey para echarle la culpa a Eliseo de esa desgracia? Es algo que debemos de pensar, hermanos. Yo conozco gente, hermanos, que están mal espiritualmente, y cuando se habla con ellos le echan la culpa a todo el mundo. ¿Y qué es la culpa de aquel? ¿Qué es la culpa del otro? ¿Qué es la culpa del otro? ¿Qué es la culpa de ahí? Pero ellos no tienen culpa. Y hasta es difícil es hablar con ese tipo de personas, porque si uno le llama la atención, entonces le echan la culpa a uno. El pastor tuvo la culpa que me regañó. ¿Por qué el rey le echa la culpa a Eliseo? Bueno, la única explicación, hermanos, es que si usted ha estado aquí los jueves, hemos estado estudiando todo esto. Y en un estudio anterior vimos cómo Dios le revela a Eliseo los planes del rey de Siria. Y cómo Eliseo le advierte al rey de Israel para que no cayera en las trampas del rey de Siria. Entonces el rey, como recibía ese favor de parte de Dios, entonces ahora lo consideraba como una obligación de parte de Dios. No, pero si Dios me ayudaba, ¿y por qué no me ayuda ahora? Entonces el rey creía que Dios tenía la obligación de salvarlo, aunque ellos estuvieran en desobediencia, ¿verdad? Es como cuando usted le hace un favor a una persona, ¿verdad? Y se lo vuelve a hacer, y se lo vuelve a hacer. Entonces llega el momento que la persona cree que usted tiene la obligación de ayudarlo, ¿verdad? Y cuando usted no lo ayuda, entonces se pone bravo. ¿No le ha pasado? ¿Verdad? Usted ayuda a una persona, y de repente usted ya no lo puede ayudar, se pone bravo porque no lo ayudó. ¿Y por qué se pone bravo? Es que usted tiene la obligación de ayudarme. Eso es lo que pasaba con el rey. Como Dios los había ayudado anteriormente, entonces él se creía con el derecho de que Dios tenía la obligación de ayudarlo siempre, aunque él estuviera en desobediencia. Y eso es lo que vemos hoy día. La gente culpa a Dios de todas sus desgracias, y la gente deja la iglesia cuando le viene una desgracia. Es que Dios no me ayudó. Dios tiene la culpa. Cuando las cosas no salen como ellos quieren, le echan la culpa a Dios. Y no reconocen que somos nosotros mismos los que hemos causado nuestras propias desgracias por nuestros pecados y desobediencias. Somos nosotros mismos. Entonces hay un montón de gente, y hermano, y el fulanito, la menganita, porque que se puso bravo porque X y X situación, y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la iglesia. Hermanos, cuando usted tenga problemas, lo peor que puede hacer es dejar de venir a la iglesia. Si usted tiene una situación con alguien de aquí de la congregación, lo peor que puede hacer es dejar de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una decisión que tiene consecuencias eternas. Estamos hablando de la salvación de su alma. En lugar de estar peleando, reconcíliense. A eso nos llama el Señor. No hacer malentrañón ni cucheco. Reconciliémonos. Cuando hay situaciones, hermanos, en lugar de dejar de buscarle a Dios, es cuando más tenemos que buscarle a Dios, hombre. Pero hacemos las cosas al revés. ¿Por qué? Porque hay una mente reprobada, una mente entenebrecida. Eso es lo que dice, lo que vimos en Efesios 4, en el versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios. El entendimiento entenebrecido porque somos ajenos a Dios. Sin Dios solo hay oscuridad. Sin Dios solo hay turbación de mente. Sin Dios no son coherentes nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Entonces el rey, en lugar de humillarse, en lugar de clamar a Dios misericordia, Señor, hemos pecado contra ti y por eso han venido estas desgracias, en lugar de humillarse y clamar a Dios, dice: Eliseo tiene la culpa y le voy a cortar la cabeza. Cuidado, hermanos, que caigamos en esa situación nosotros. Cuidado que cuando venga una desgracia a nuestra vida, en lugar de humillarnos, estemos echándole la culpa a Raimundo y a todo el mundo. Cuidado. Somos nosotros mismos los que hemos causado esas situaciones. Y es nuestra decisión humillarnos delante de Dios o seguir rebeldes, empecinados. Entonces el rey envía un mensajero para que mate al profeta. Vamos rápidamente porque el tiempo ya se está yendo. Versículo 32, Segunda de Reyes 6, 32 y 33 vamos a leer. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedid la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal viene de Jehová viene. ¿Por qué he de esperar más a Jehová? Es bien interesante de que Eliseo, hermanos, el profeta Eliseo, estaba viviendo allí en Samaria. Eliseo estaba allí donde los sirios habían sitiado. Debe ser así, hermanos, porque cuando una ciudad está sitiada no se puede salir. No podía salir el rey, no podía enviar un mensajero, porque si podían salir, entonces podían enviar a alguien a buscar comida, pero no. Eliseo estaba viviendo en Samaria. Y a mí me llama mucho la atención eso. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo un cuadro de calamidad en la ciudad. Un cuadro en que comían la cabeza de burro y comían estiércol de paloma. Y era caro. Pero Eliseo estaba tranquilo. ¿Ya se dio cuenta de eso? No estaban desesperados. No se estaban comiendo. Ay, ¿qué vamos a comer? Nos vamos a morir de hambre. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque en medio de las desgracias, los hijos de Dios tienen provisión. Yo no sé si usted cree eso. ¿Sabe? Se recuerda que cuando hubo la sequía en el tiempo de Elías, ¿cómo alimentaba a Dios a Elías? ¿Cómo alimentaba? Le enviaba un cuervo. Le enviaba un cuervo a que le llevara carne. Y eso sucedía con Eliseo. Eliseo estaba en la ciudad, no había que comer y Eliseo estaba tranquilo. Mire lo que dice Proverbios 15:6. Y si usted tiene fe, va a recibir esta promesa en esta noche. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. ¿Lo cacha o no lo cacha? Amén. En la casa del justo hay gran provisión. Pero es que la situación está difícil. En la casa del justo hay provisión. Es que hay crisis económica. En la casa del justo hay provisión.
Es que se cayeron los puentes por la tormenta y no pueden pasar los camiones con comida. En la casa del justo hay provisión. Hay que ir a comprar toilet porque hay COVID. En la casa del justo hay provisión. Y eso es lo que testifica el salmista, Salmo 37, 25. Joven fui envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado. Agárrelo, hermano, agárrelo. Ni que sus hijos mendiguen un pan. Agárrelo. Y mis nietos también, digo yo. En Génesis 26 hay una historia muy interesante. Y cuando usted llegue a su casa, lea Génesis 26. Aquí no lea la Biblia, porque aquí es para que usted escuche, no para que lea. En la casa lea. En Génesis 26 es una historia muy importante. Había hambre en la tierra en la época de Isaac, hijo de Abraham. Entonces Isaac le dice a su esposa Rebeca: mija, vámonos a vivir a Egipto, porque allá hay alimento. Aquí no hay alimento, hay escasez. Y Dios le habla a Isaac, le dice: no te muevas de aquí, no te muevas de aquí, quédate aquí, yo aquí te voy a bendecir. Isaac le hizo caso a Dios, se quedó allí, hermanos. Y sabe, la finca, la granja, no sé qué tenía Isaac, era próspera, había producción, su ganado estaba gordo. Isaac llegaba, abría un pozo, ¡pum!, agua. Y venían los vecinos e iban a pelear con él y decían: no, ese pozo es mío, esta es mi tierra. Va, está bueno, pues, decía Isaac, se iba. Y ¡pum!, abría otro hoyo, agua. Y llegaban: no, esa agua es mía, este es mi pozo. Pues quédate ahí, sí, Isaac. No se hacía bolas, no demandaba, así como usted puede darse cuenta en la Biblia. ¡Pum!, abría un hoyo, agua. Y había sequía, hermanos. En la casa del justo hay gran provisión. Entonces, hermanos, Eliseo recibe la revelación que viene el rey bien bravo por él. Y le pide a los ancianos que cierren la puerta, pero ya no les dio tiempo. No solamente llegó el mensajero, sino que también llegó el rey. Pero cuando el rey, con toda su enojo, con toda su ira, y de plano que andaba con la espada desenvainada, llega delante de Eliseo, se quedó paralizado, ya no pudo hacer nada. Iba con ganas de volarle la cabeza a Eliseo y se quedó paralizado, ya no pudo hacer nada. ¿Sabe por qué, hermano? Ahí le va, pues, no se me duerma. Porque para el justo no solamente hay provisión, sino que también hay protección. Amén. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Gloria a Dios. Porque para el justo no solamente hay provisión, sino que también hay protección. ¿Se da cuenta que vale la pena estar agarrado de la mano de Dios? ¿Se da cuenta que no vale la pena alejarse de Dios? Alejarnos de Dios es la peor decisión que podemos tomar.
¿De qué sirve si se consigue un buen trabajo, pero si se aleja de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo, si pierde su alma, dice el Señor? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si tiene un negocio próspero y se aleja de Dios? ¿De qué sirve? No vale la pena, hermanos, alejarse de Dios. Esta historia nos enseña que las consecuencias de alejarse de Dios causa una degradación moral, no solamente espiritual, sino que también moral. Y eso se va presentando gradualmente. Se va presentando gradualmente conforme se hunde el ser humano más en el pecado, llegando a niveles de hacer cosas que ofenden a Dios, que es horrenda ante los ojos de Dios. Alejarse de Dios distorsiona el alma, de manera, hermanos, que se degenera nuestra piedad, se endurece nuestro corazón, la moral se pierde, se hacen actos repugnantes y vergonzosos, lo que le mencioné, Efesios 5:12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y eso sucede para aquellos que trabajan con otras personas impías. No se junte con ellos para escuchar las porquerías que hacen. No se junte con ellos para escuchar cómo se alegran en contar sus pecados horrendos que cometen, porque es vergonzoso, dice la Biblia. La mente de ellos está oscurecida, están en oscuridad y no pueden entender que la razón de su desgracia viene de su conducta. Tampoco pueden ver que la solución es Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando alguien se ha alejado de Dios, usted va y le habla, no aceptan. No dicen, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido. Se les predica el evangelio como que si se les predicara en chino. No entienden. Y usted le habla perfecto español mazateco y no entiende. Le digo mazateco, hermano, porque mi esposa es de Jutiapa. Usted ve el español allá, es un poco diferente. Pero el que confía en el Señor vive confiado. El que confía en el Señor vive tranquilo ante cualquier adversidad. Había un versículo que mi papá mencionaba mucho. Había un versículo que mi papá amaba mucho, es Isaías 3:10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de sus manos. Era un versículo que mi papá nos predicaba mucho. Díganle al justo que le irá bien. ¿Y por qué no le dice al hermano que tiene la par, hermano, le va a ir bien? Dígaselo. Dígaselo. Decida al justo que le irá bien. Nos va a ir bien. Aprendan ese texto, Isaías 3:10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de sus manos. Bueno, como ya se me están aburriendo, vamos a dejarlo ahí. Sí, porque miro que están platicando. Hermanos amados, mire para acá un momentito. Vénganse para acá, Manuel, por favor. Hermanos amados, yo les aconsejo, yo los exhorto que no se alejen de Dios. ¿Cómo podemos darle la espalda a aquel que nos ama tanto? ¿Cómo podemos darle la espalda a
aquel que nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz del Calvario. Sin Cristo lo único que encontramos nosotros es desgracia y una corrupción moral increíble que nos lleva a cometer actos vergonzosos, horrendos delante de los ojos de Dios. Dios nos libre, hermanos, de que nosotros caigamos en una situación como la que cayó Samaria. Pero ellos cayeron en esa situación por su propio pecado, por su propia dureza de corazón. Y Dios nos libre, hermanos, de llegar a esos extremos. Por eso, hermanos, la Biblia nos aconseja: tengan temor de Dios. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Búsquenlo ahora que hay oportunidad. El apóstol Pablo dice que llegará el tiempo en que ya no se escuchará más la sana doctrina. Llegará el tiempo en que ya no se va a predicar la palabra de Dios. Y la gente va a tener comezón de oídos por oír. Y lo único que van a oír son cuentos, fábulas, chistes. Pero ya no la palabra de Dios. Ahora que tenemos la oportunidad, busquemos de Dios, iglesia. Busquemos de Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.